7, Nueva Vida, la casa de En Ruta. Todas las mañanas con Juan Carlos Moraima y Fernán. Contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Y hablando, Juan y Moraima, y Zap de producción, que ya está por acá. Y hablando de gente que no asiste a ninguna iglesia, Juan. Yo tuve una experiencia que la describo como extraordinaria la pasada semana. Un vecino allá arriba en las montañas de Bonito, hombre humilde, trabajador, trabaja con el ganado. Este hombre pues es un vecino más o menos cercano. Y es de estas ocasiones en las que tú surge un ratito de conversación y entramos en temas, ¿verdad? Hablando con gente de cosas que tú nunca habías hablado con ellos, ¿verdad? Y en este caso, este hombre me dice... porque yo antes era, tú sabes, un adicto y yo era un pillo. Yo le robaba hasta a mis propios amigos, yo les robaba, me decía. A mi propia familia yo les robaba. Sí. Entonces yo usaba, o sea, siempre estaba borracho y usaba marihuana y cocaína, perico. Wow. Y empezó a hablarme. Un jíbaro del campo. Sí. Ya era hace un montón de años atrás. Sí. No solamente alcohólico, sino que fumaba hierba, como decimos nosotros. Sí. Y también se metía cocaína. Y le robaba hasta a su propia familia. A su familia, a sus amigos. Él decía que él era un tipo bien complicado. Se buscaba una galleta y un golpe donde quiera, porque era un problemático. Ok. Entonces, pues yo le pregunto, ¿verdad? Oye, pero ¿y cómo tú saliste de esa vida tan complicada, verdad? Y él me dice lo siguiente, aquí va el tema. Él dice que una tarde él estaba compartiendo con el grupo de amigos que eran igual de complicados y difíciles que él. Fueron a la playa, y estando en la playa estaban fumando, metiéndose la cosa esa y bebiendo ron a todo lo que da. Pero en un momento dado, él se separa del grupo, se sienta a la orilla de la playa, y comienza a mirar hacia el horizonte y se llevó 1 litro de ron. Estaba bebiendo, tenía un vaso en la mano. Él dice que lo de él era el ron strike, ¿sabes? Sí. Y bueno, la cosa es que él se sienta y agarra el litro para servirse más ron. Los muchachos, los compañeros estaban por allá alejados, ¿no? Él se alejó. Y cuando empieza a servirse el ron en el vaso, escucha una voz que la describe como aplastante, grande. Ajá. Que le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Le reclamó, ¿qué vas a hacer? Y le saltó de la mano el vaso lleno de ron, saltó a pies de distancia y cayó sobre las piedras, la arena, se rompió. Y desde ese instante, todas las notas del revolú de drogas que tenía encima se le fueron de manera milagrosa. Instantáneamente, y él comprendió que era la voz de Dios. Lo interesante de este asunto es que me dice, Fernan, yo nunca he tocado una iglesia. Yo no sé cómo una iglesia, por dentro. Y esto ha sido motivo de burla de los que todavía son mis amigos, que ya no salgo con ellos, porque yo sé que si salgo con ellos voy a volver a caer. Pero yo sé que Dios me habló. Yo sé que Dios es real porque Él me habló a mí. Y me confrontó. Y me quitó los vicios desde ese día. Instantáneamente. O sea que no ha vuelto a tomar alcohol. No ha vuelto a tomar alcohol. Ni fumar marihuana. Ni meterse cocaína. Eso es así. Quedó limpio. Y se lo atribuye a Dios ser libre de la adicción ese día de manera milagrosa, donde él supo, Dios vino a mi encuentro. O sea, era la voz de Dios. Lo más extraño para mí fue, porque esto me rompe los paradigmas, ¿no? O sea, lo más extraño para mí era, o sea, yo nunca he ido a una iglesia y me decía, a lo mejor un día voy, porque, o sea, lo invité, porque él dice que nunca ha ido a una iglesia y nunca nadie lo ha invitado, porque aunque nos parezca extraño, en nuestra tierra hay gente a la que nunca nadie lo ha invitado a una iglesia. Así es. Y él era uno de ellos, yo pues jamás pensé, yo lo invité. Pero entonces él dice, yo nunca he ido a una iglesia, por años se ha mantenido fiel a esa voz que lo retó, que lo regañó, que él dice que era la voz de Dios, indudablemente. Pero entonces dice, pero no puedo contarle esto a todo el mundo porque la gente que me rodea y los que eran mis panas no me lo creían y todavía hoy no me lo creen. Y yo le digo, ¿cuántos
¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchísimos años que yo estoy limpio. Yo no he yo no he recaído nunca. ¿Y cómo lo han logrado? Mira lo que me dice. Dice, porque cada tarde, más o menos a eso de las 5:30 de la tarde, yo tengo la buena costumbre de buscar en la internet, en mi teléfono, me pongo a buscar mensajes de Papá Dios, música de Papá Dios, predicaciones de esas, de los pastores. O sea, él no sabe de nada. Sí, pero sí. o sea, él dice que eso es lo que lo mantiene. O sea, que de alguna manera él se congrega él mismo en el cuarto de su casa, Claro. y eso lo mantiene alejado Ujú. de lo que lo iba a destruir. Él me dice, yo iba a morir. Yo me mantengo alejado porque sé que si vuelvo, Dios me lo advirtió en aquella voz. Yo sé que lo que me va a pasar es que voy a perder la vida. Ujú. Y a mí eso me impresionó tanto, Juan. Yo creo que las personas que nos están escuchando vamos a tener varios testimonios poderosos de esa forma en que Dios se revela a algunas personas de forma directa. Directa, sí. Es un privilegio. Yo vine a los pies de Cristo porque mi abuela se encargó de predicarnos a nosotros como familia, se ganó a mis padres, y luego el ambiente de música cristiana y la dinámica de compartir la palabra en casa preparó mi corazón para luego yo aceptar a Cristo, pero no fue de una forma así de escuchar voces audibles, la voz del Señor de forma audible, pero he escuchado tantos casos que van en esa dirección, donde no intervino un predicador, un pastor, un evangelista, a tanta gente Dios en el propio cuarto de su casa. En este caso, este vecino tuyo fue en la orilla de la playa. La orilla de la playa, sí. Que hay cosas que Dios hace que demuestra tanto su misericordia y la forma que Él tiene para tratar con algunas personas, Sí, que realmente es impresionante. sí. O sea, ¿cómo te digo? Le habla a un drogado, Sí. a una persona que está totalmente bajo el efecto, o sea, lo libera, Ajá. le habla, el hombre escucha la voz, Ujú. le suelta el vaso de manera brusca, ¿verdad? Y él entiende, Dios quiere que yo no haga esto más, esto es malo. Y vio la claridad, vio la luz. ¿Te compartió cuántos años han pasado de esa experiencia y él se ha mantenido limpio? No, pero me dijo que muchos. Muchos años. Sí, ya. sí, sí. Y Muchos de hecho yo lo años. conozco ya 5 años y yo siempre lo he conocido como una persona limpia. Exacto, sobrio. Sobrio. Ujú. Sí, estamos hablando de un hombre que debe tener unos 50 años, tal vez. Ok. Entonces, me parece impresionante y sin duda tiene que haber muchas historias de gente que ha tenido. El tema es, Dios me habló y yo nunca he ido a una iglesia. Y tal vez la primera invitación que reciba sea hoy, a través de esta emisora de radio, Claro, de hecho. claro. ¿No? Porque, hay gente que no ha sido invitada por nadie a una iglesia nunca. Y Dios le ha hablado y Dios le ha ha hablado. tratado con ellos y sigue tratando con ellos. Sí, y dentro de sus posibilidades y sus recursos, Ujú. tratan de mantenerse en el camino. Mira qué interesante. Él dice que pues con el teléfono todas las tardes tiene como su devocional, ¿no? Sí, sí. No lo llama así porque no tiene el wording evangélico o cristiano, ¿verdad? Exacto. Pero él hace todo lo que tiene a su alrededor para mantenerse y lo ha logrado. Impresionante. Muy impresionante. Yo creo que podemos escuchar en esta mañana ese trato de Dios que se convierte en un trato, desde el punto de vista mío, la Biblia no lo presenta así, es una forma de yo verlo, privilegiado. Ajá. ¿Verdad? Como Dios escoge, porque Él tiene la libertad como Dios soberano de hacerlo así, de tratar de manera directa con personas donde simplemente se les revela o tienen una visión o escuchan la voz audible. Sí. Y sin nadie haberles predicado, literalmente provocan un milagro en su vida, como el caso de este hombre que fue libre de sus vicios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Compártenos la experiencia, 787-993-9700, 787-993-9700. Dios se te reveló así de forma directa donde ti, posiblemente todavía ni asistas a ninguna iglesia. Interesante el tema. Vamos a las líneas telefónicas. Hola, buenos días. En ruta. Buenos días. Me identifico completamente. Soy una persona que también salió, ¿verdad?, de la adicción. En mi caso ya yo estaba en el proceso de rehabilitación y un día ya cuando había terminado me fui a mi cuarto sola y comencé a mirar hacia lo lejos por la ventana y ahí directamente hoy puedo identificarlo. El Espíritu Santo me visitó y tuve una liberación. Eso fue a mis 24 años, hoy tengo 48 años. Hoy día existe, ¿verdad?, lo que es la tecnología. En aquel momento no. Sin embargo, luego de 5 años de haber pasado por eso, que no entendí qué me había pasado, y la gente me miraba el otro día como que ¿qué le pasa a esta loca? ¿Verdad? Porque literalmente mi cuerpo, el Espíritu Santo tomó control, comencé a hablar en otras lenguas. Wow. Eso fue una experiencia increíble.
Llego un día a buscar a mi mamá a una iglesia en Discípulos de Cristo, me acuerdo, en Amelia, y ese día vino una diaconisa y yo queriendo que se fuera, subo el radio, subo las ventanas y me toca la ventana, y es que ese día era la visitación especial para mí. Yo voy entonces pues porque respeto, y ahí Papito Dios tomó el control, y desde ese día para acá fue como él selló completamente esa liberación, Esa y cuando obra. Dios hace algo no lo hace a media, lo hace perfecto. Sin embargo, en mí hubo una disponibilidad, un querer hacer, y es lo que está pasando también con este caballero. Exacto. Porque Dios sí. es poderoso, pero en ti también hay un querer hacer, un querer mantener, Sí. y hacer, ser obediente y no querer regresar, y saber que si algo te afecta, pues mejor permaneces aparte y lejos. Excelente. Gracias por tu llamada. Otra más, que Dios la visita en el cuarto, la bautiza con el don de lenguas. Wow. Impresionante. Y luego, fíjate que Dios tiene, primero la libera y después la salva. Qué bien. Porque entonces el proceso de conversión vino después. Exacto. Impresionante lo que Dios hace. Impresionante, Y me encanta impresionante. cuando Dios nunca, y es totalmente bíblico en el Nuevo Testamento, cuántos milagros Jesús hacía sin el requisito de la conversión, Ujú. simplemente porque quería sanar. Y este hombre todavía nadie le ha hecho un llamado. Yo le acabo de hacer una invitación, ¿no? Pero en años este hombre nunca recibió, dice que nunca ha visto una iglesia por dentro, Wow. ¿tú sabes? Y Dios trató con él Así es. Qué y lo bien. limpió. Continuamos en ruta. Muy buen día. Sí, buen día. Dios le bendiga. ¿Conmigo? Sí, Sí, contigo. mi amor, Sí. contigo. Ok, sí. Mira, yo tuve una experiencia donde es un poco distinta de el Señor. Yo visitaba iglesias y frecuentaba la iglesia donde iba mi mamá, pero nunca me había entregado al Señor. Ajá. Y yo estaba viviendo una vida, pues, mundana, de pecado, de velata, baile. Eso era mi adicción. Me gustaba bailar, me gustaba beber, y janguear. Y a los 30 años empecé a sentir un vacío en mi vida. Compré una Biblia, y aunque trataba de leerla frecuentemente, se me hacía difícil entenderla. Pero me recuerdo que en 2 ocasiones llegué a mi casa las 3, las 4 de la mañana después de una noche de baile y de beber, y tirarme de rodillas a orar y a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, porque yo sabía que lo que yo estaba haciendo no era correcto, y sentía un vacío. Y en 2 ocasiones entró como una presencia, fue una presencia del Señor. En esos momentos no entendía, pero era el mismo Dios que su presencia llegaba a mi cuarto. Wow. Y me quitaba la borrachera. Wow. Instantáneamente estaba sobrio. Y estuve así por unos meses. En ese momento yo estaba separado de mi esposa. Yo tenía un apartamento aparte. Y de momento Dios obró en la vida de ella. Y ella vino a donde mí una noche y me dijo, yo estoy dispuesto a darte una oportunidad, pero a reconciliación. Pero tiene que ser con el Señor. Si no lo quiere, no hay problema, nos divorciamos y trabajamos de la mejor manera para los nenes, pero estoy dispuesto a darte una oportunidad. ¿Tú deseas aceptar al Señor como tu Salvador? Y en ese momento yo le dije que sí. Wow. Al otro día volví a mi casa donde ella estaba residiendo, que era nuestra, y tuvimos un encuentro personal, un éxtasis, yo y ella. Empezó a las 10:30 de la noche. Ese día fuimos a llevarle los hijos de nosotros a mi suegro, a contarle, ¿verdad?, lo que nos había pasado, que nos habíamos reconciliado, y ellos nos dijeron, pues déjenos los nenes y váyanse ustedes 2 solos a su casa. Y eso es lo que hicimos. Y en esa noche, como a las 10:30 de la noche, empezamos a sentir una presencia de Dios que entró a nuestro hogar y sobrevino como un éxtasis. Yo le digo que es un éxtasis porque empezamos a limpiar la casa de ropa, de licor, de cosas que había dentro de la casa que el Señor nos estaba, ¿verdad? El Espíritu Santo nos estaba Dirigiendo guiando a hacer. a sacar todo eso de nuestras casas. Qué tremendo. ¿Eh? Qué impresionante. Eso nos transformó. Jamás de lo amar he pensado volver para atrás. Jamás he tenido tentación con el vicio, con la calle, con el baile, con nada de esas cosas. Y hoy por hoy, 16 años después, somos pastores.
¡Wow! ¡Ay, ay, Qué ay! bien, Qué cosa más pastores. tremenda. No. Wow. Qué Ese, cosas ese trato impresionantes. de Dios personalizado. Ujú. Es glorioso cuando alguien te lleva de la mano Ajá. y te gana para Cristo y te lleva paso a paso. No es que esto sea más glorioso bajo ningún concepto, pero este detalle que Dios tiene, donde lo hace de forma directa con la gente, Él mismo, es realmente impresionante. Impresionante. Y el que se crea que Dios no tiene interés en él, que Dios tiene, ¿verdad?, sus hijos preferidos. Exacto. Aquí se demuestra que no es así. Exacto. Dios tiene un interés personal con cada uno de nosotros y hace como Él quiera, nos habla como Él quiere. Así que qué bueno, qué bueno. Aquí hay una persona que escribe, dice, yo conocí al Señor hace un tiempo, soy católica, tenía 19 años, ahora tengo 58, tenía problemas económicos y trabajaba en un supermercado. El supermercado lo iban a cerrar y yo estaba en la universidad, necesitaba el trabajo. Ese día en el trabajo y pensando qué iba a hacer, de repente escuché una voz que me dijo, confía en Jehová. Pasaron muchos años antes de contar esto y el Señor ha sido fiel. Nunca me ha faltado nada por confiar en Él. Qué tremendo. No vas a tener trabajo, lo vamos a cerrar, pero confía. Exacto. Te vas a quedar sin trabajo, pero escuché una voz que le dijo, confía, Yo te sostengo. yo te sostengo. Vamos con una más por acá. Adelante en ruta. Buen día. Buenos días, buenos días. Dios les bendiga. Estoy llamando porque verdaderamente yo le doy gracias a Dios. Porque yo sí tenía unos cuantos vicios. Y empecé en la calle desde temprano, aún siendo nacido y criado en el Evangelio. Me aparté y empecé a consumir varias cosas. Entre pastillas, marihuana, cigarrillos, bebidas y jangueo. Me arrodillé un día y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de dejar por lo menos el cigarrillo. Al otro día dejé de fumar. Más nunca he vuelto a fumar, ya van 15 años y no he vuelto a fumar. Y a raíz de eso, Qué bien. dejé la marihuana, dejé la bebida, dejé las pastillas, terminé mi cuarto año y actualmente tengo mi trabajo, gracias a Dios. Qué bueno. Fíjate que, o sea, el privilegio de escuchar la voz de Dios, Ujú, pero lo importante que es seguirla. Claro. ujú. Porque si no, no pasa nada. O sea, la voluntad, Claro. en todos los casos, es el detalle de voy a hacer caso a la voz. Ujú. No es ¿Verdad? solo escucharla, sino Sí, hacer lo que dice la voz. definitivamente. Si dice Exacto. espera, espera. Exacto. Si dice lánzate, lánzate. Si dice quítate, Yo quítate. tengo la impresión, como dijo una de las oyentes, que Dios completa los procesos. Este amigo del cual es motivo del tema esta mañana y que Fernando nos trae la historia, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, como que le falta la parte de la conversión. Él fue libre de sus vicios de droga y alcohol. Al saque reconoce que es Dios quien lo libera y que la voz que él escucha y la experiencia que tiene allí en la orilla de la playa fue Dios. Dice que todavía no ha visitado una iglesia. Las iglesias no nos salvan, pero cuando nosotros aceptamos al Señor, lo que usualmente hacemos es que pertenecemos, ¿verdad? Nos vamos a una para escuchar la palabra, que nos disipulen, que nos prediquen, que nos enseñen. Y si esa parte a él todavía le falta, yo no sé, no lo puedo juzgar, pero si le falta, estoy seguro que el mismo Dios que lo liberó completará lo que comenzó en su vida. Amén. Y posiblemente hasta un día acompañe a Fernán al culto donde Sí, él brother. ese día, Sí. cuando el pastor haga el llamado, diga, yo acepto a Cristo esta mañana. Yo soy uno de los que acepta a Cristo. Porque Dios lo hace como Él quiere. Eso es así. Definitivo. Qué tema bonito, ¿verdad que sí? Espectacular, Hermoso, como hermoso. siempre, lo que discutimos aquí en Ruta. En Ruta Nueva Vida 97.7. Escuché Yes. la voz que viene del cielo. Escuché la voz